Ya está con nosotros, pero a la distancia, la doctora Leticia Calderón. Buenas noches, doctora, ¿cómo se encuentra? Pues contenta como siempre de estar contigo, Vera, y también para poder platicar un poco, sobre todo en un día espectacular, porque, bueno, ya casi es un lugar común decirlo, es un día histórico, la primera vez que una mujer mexicana va a estar ahí dando arengas, que creo que eso es lo que va a ser muy interesante en unas cuantas horas, y ahí pues comentar algunas cosas como para que no queden sueltas, porque de repente se nos olvida, más allá de esto que es fundamental y es un antes de y después de la historia de este país, pues obviamente recordar el primer informe de gobierno de López Obrador, porque fíjate que se van a quienes, me digo, es muy cercano, pero de repente se borra la memoria, y ojo, tenemos memoria y que no se nos olvide. Fue como muy interesante, muy espectacular, y se leyó con muy buen ánimo en todos los adversarios del momento, que después lo siguieron siendo, pero por lo menos para ese día, todos los comentarios, bueno, Enrique Krause, quien encabezó mucho de esos comentarios de, no, fue espectacular, sobrio, pero al mismo tiempo soberbio, fue de mucha reconciliación, un gran momento, esto anuncia, decía él, un antes y sobre todo un futuro como ya en reconciliación del país, ¿no? Le daban ese crédito a López Obrador, y ahí como que esa fiesta patria, sobre todo con la aceptación y el momento histórico que se veía, también por ser la primera vez, fíjate, estamos en primeras veces de todo el momento, la primera vez que un personaje de esa magnitud, además que venía de la oposición, que venía de dar realmente un golpe de timón al tipo de modelo que hemos tenido y que estamos ya saliendo de eso, pero bueno, habría que hablar de eso en otro momento. Pero lo interesante es que después vino el siguiente año la pandemia, Beri, y ahí ya no volvió a haber una salida al Zócalo, como ahorita que está lleno de personas por ahí. Yo estuve ahí hoy en la tarde y sí, había mucha gente, pero ya empezaba a llegar más gente y bueno, había que venir a hacer otras cosas. Pero el detalle es cómo hubo un cambio muy importante, y hacia ahí quiero llevar lo que va a ocurrir en pocas horas, Berenice, porque el detalle está en que López Obrador después, y sobre todo ya pasando la pandemia, empezó a hacer arengas muy potentes contra elementos que nosotros quisiéramos que estuvieran abajo del tapete, ¿no? Racismo, clasismo, discriminación, desigualdad, es decir, los elementos que nuestro ADN desafortunadamente ha desarrollado durante tantos siglos y que hay que enfrentar y que hay que hablar en voz alta y empezar a cambiar esa tónica, lo cual no solo no ha sido fácil, sino que además ha habido un aporte desde muchos sectores para exaltar la desigualdad, hablar como de que el clasismo es algo positivo cuando es una de las cosas que más trastoca nuestra sociedad. Entonces, es muy interesante porque modificó el discurso de lo que tradicionalmente se decía. Siempre había una novedad, siempre había una inclusión del presidente en turno y su forma de ser, ¿no? También sus características especiales, pero en esta ocasión pues estamos a la expectativa de cuál va a ser no solo el grito tradicional, lo que gritamos y respondemos como viva México los mexicanos, sino estos añadidos que la doctora Claudia Sheinbaum, primer mujer presidenta de este país, y que no se nos olvide, Bere, porque de repente ya lo empezamos a naturalizar con 82% de apoyo al día de hoy. Pues es realmente sorprendente que en un año tan difícil y con esto cierro, hace un año, se firmaba lo que hoy es una realidad, un nuevo poder judicial por la vía del voto popular. Entonces, bueno, más allá de que todas las dificultades, todos los puntos que podamos discutir, criticar, mejorar, porque urgen tantas cosas como ir al detalle, sin embargo, esto hace un escenario realmente espectacular e histórico por donde lo veas, querida. Aparte de todo lo que nos comentaba, que el grito adquirió una nueva dimensión a partir de 2019, porque si recordamos los dos sexenios anteriores a eso, Felipe Calderón y Peña Nieto, la situación era muy distinta. Con Felipe Calderón fue
el único momento en el que la gente, la sociedad civil, podría pararse de cara al presidente y reclamarle por la guerra que estábamos viviendo. En las transmisiones todavía se recuerda el grito de asesino de fondo mientras él trataba de dar el grito de la independencia. Con Peña Nieto no olvidamos que incluso a los niños más pequeños, las imágenes eran sorprendentes, bebés en brazos, bebés en carriola, los revisaban completamente por seguridad del presidente, que dispositivos que no vimos que se repitieran a esa magnitud para nada durante el sexenio de Felipe Calderón. Y también iniciábamos el noticiero el día de hoy recordando precisamente algunos de los gritos que hizo Andrés Manuel López Obrador, y recuerdo uno con mucho cariño, que fue el primero, el de 2019, en el que decía que viviera la fraternidad universal. En la pandemia también la imagen del Zócalo completamente vacío y él saliendo al balcón solo también fue muy emotivo, muy duro, y que ahí dijo una frase también muy bonita, que era que viva la esperanza en el porvenir, ¿no? Ante una pandemia global, una situación de incertidumbre. Y nada más recordar uno de sus últimos vivas, que de hecho fue el del año pasado: vivan todas y todos los mexicanos, así como los héroes anónimos, que incluyó cada año en cada grito. Entonces han sido pues otras formas de vivir esta conmemoración para todas y todos los mexicanos, y precisamente este año genera mucha expectativa también y curiosidad ver qué va a decir la presidenta Claudia Sheinbaum cuando salga al balcón. Así es, y realmente lo interesante es que estamos acompañando el proceso, no solamente la fiesta del día de hoy, y sobre todo, pues también decirlo, ¿no? El Zócalo, el 16 de septiembre, y mira que puede no ser santo de mi devoción alguno de los presidentes cada sexenio, pero el Zócalo se llena, y se llena de detractores o de apoyadores, pero no necesariamente, también esto es muy importante decirlo, no de la figura, no de ese partido, no de ese personaje que a lo mejor representa, sino eso es lo más espectacular de esta fiesta. Convoca aún siendo detractor del propio gobierno. Entonces, digo, a lo mejor con menos número o con más cuidado, o nada más como para ir al chisme, como lo ha hecho uno en otros periodos, pero eso es lo interesante, que es una fiesta realmente patria y en ese sentido única en el mundo, porque nosotros ya le fuimos dando más realce en esta cosa de que el grito, ¿qué grito? Pues ese grito que convocó a las masas, y al siguiente día, mañana, nos vemos en el desfile y se vuelve algo muy espectacular, porque además se vuelve una fiesta larga, ¿no? No es nada más de un día, sino te la sigues como los 15 años de la sobrina. Pues sobre todo eso, el grito y la historia de nuestro país nos pertenece a todas y todos sin importar partidos. Muchas gracias, doctora, y como pozole rico esta noche. Nos vemos la siguiente semana. Vamos ya, y a esas vamos. Gracias, Bere, un saludo a todos y ¡viva México! ¡Viva México! Gracias. Con esto nos vamos a una pausa y volvemos.